Era una tarde fría de octubre, y el viento soplaba con fuerza, esparciendo hojas secas por las estrechas calles del pueblo. Tonos de naranja y marrón cubrían el suelo, mientras el aire se impregnaba con el inconfundible aroma de la tierra mojada. Entre la brisa y el murmullo de los árboles, Emma caminaba en silencio al lado de su madre, su mirada clavada en el suelo como si todo a su alrededor fuera invisible. Los niños corrían por el parque, lanzándose hojas entre risas, pero Emma no corría, no jugaba ni reía. Simplemente observaba, sumida en un mundo donde el bullicio de los demás no tenía cabida. ¿Te gustaría recoger algunas hojas, querida?, preguntó Marta con dulzura, esperando, como tantas otras veces, un atisbo de interés en su hija. Pero Emma no respondió. Sus pequeños dedos se aferraron con fuerza al dobladillo de su abrigo y giró el rostro, evitando la mirada de su madre. Marta suspiró y se inclinó hasta quedar a su altura. Con cautela, le tocó el brazo, pero Emma dio un paso atrás, incómoda con el contacto. Los gestos de cariño siempre le resultaban difíciles. En la escuela, la historia se repetía. Los maestros le hablaban con paciencia, tratando de integrarla en las actividades, pero ella se mantenía distante, inmersa en su propio universo. Los otros niños, al principio curiosos, pronto perdían el interés al no obtener respuesta. Algunos incluso reían y susurraban a sus espaldas, llamándola rara. Emma cerraba los ojos, fingiendo no escuchar, refugiándose en el silencio que le brindaba seguridad. Marta observaba todo aquello con el corazón encogido. En casa, Emma pasaba horas mirando por la ventana, viendo cómo las hojas danzaban con el viento. Le fascinaba su movimiento, pero jamás intentaba atraparlas. Era como si existiera una barrera invisible entre ella y el mundo exterior, una barrera que nadie podía cruzar. Una noche, la impotencia venció a Marta. Sentada en la mesa de la cocina, ocultó su rostro entre las manos y dejó que las lágrimas fluyeran. Sebastián, su esposo, llegó tarde del trabajo y, al verla, sintió un nudo en la garganta. También amaba a Emma con cada fibra de su ser, pero no sabía cómo ayudarla. A veces se sentaba a su lado en el sofá y le hablaba con la esperanza de recibir una respuesta. ¿En qué piensas, pequeña?, le susurraba, con la ilusión de que algún día ella rompiera su silencio. Pero Emma solo parpadeaba, sin mirarlo, volviendo su atención a la ventana, al mundo de afuera que parecía más seguro que el de adentro. Marta alzó la vista, con los ojos empañados y la voz temblorosa. ¿Ella necesita algo más? Algo que la ayude a conectar. Sebastián frunció el ceño, pensativo. Algo en su interior le dijo que su esposa tenía razón, pero ¿qué podían hacer? Fue entonces cuando Marta, impulsada por la desesperación, empezó a investigar. Se sumergió en historias de niños como Emma, pequeños que encontraron en un amigo de cuatro patas el puente hacia la vida. Su corazón se llenó de esperanza cuando descubrió a Heinrich, un reconocido entrenador de perros especializados en ayudar a niños con autismo. Al otro lado del teléfono, su voz era firme y tranquila mientras escuchaba la historia de Emma. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, la vida de Emma estaba a punto de cambiar para siempre. Y le aseguró que conocía al perro perfecto para ella. Su nombre era Oscar, y era más que un perro de asistencia, podía sentir las emociones de las personas y sabía exactamente qué hacer. Marta miró a su hija, que, como siempre, estaba sentada en la ventana en silencio. Afuera, el viento hacía bailar las hojas, y dentro de su pecho comenzó a germinar una tímida esperanza. Tenía que intentarlo. Tal vez, solo tal vez, Oscar era el puente que Emma necesitaba para conectar con el mundo. El viento soplaba a través de las rendijas de las ventanas cuando Marta abrió la puerta y vio a Heinrich. Sostenía una correa en la mano, y al otro lado estaba Oscar, un majestuoso pastor alemán de pelaje espeso y mirada serena. No era un perro común. Había algo en su porte que transmitía calma, como si supiera que su propósito iba más allá de simplemente existir. Emma estaba en una esquina de la habitación, balanceándose suavemente de un lado a otro. Heinrich, con su experiencia, no forzó nada. Soltó la correa y permitió que Oscar explorara la casa. El perro caminó con tranquilidad, oliendo cada rincón, el sofá, la mesa, las esquinas de las paredes. No se acercó a Emma, no ladró ni hizo movimientos bruscos. Marta y Sebastián lo observaban con el corazón en un puño, pero el silencio de Emma persistía. Sus ojos seguían al perro, pero sin mostrar interés. Para ella, Oscar era solo otra figura en un mundo que giraba sin tocarla realmente. Marta tragó saliva. ¿Y si todo esto había sido un error? No te preocupes, dijo Heinrich, notando su inquietud. Él sabe cómo esperar. Oscar se acostó junto a Emma, sin invadir su espacio. Se quedó inmóvil, simplemente existiendo a su lado. Emma lo miró fugazmente antes de volver a su vaivén.
Marta suspiró. No esperaba milagros, pero aún así, era difícil no sentirse frustrada. La primera noche transcurrió en silencio. Oscar durmió cerca de la puerta del dormitorio de Emma, sin intentar entrar. Marta se asomó por la rendija y sintió un nudo en la garganta. Allí estaba él, paciente y protector, como si siempre hubiera pertenecido a la casa. Emma durmió como de costumbre, acurrucada y abrazándose a sí misma. A la mañana siguiente, mientras Marta preparaba el desayuno, escuchó pasos suaves en la sala. Se giró y contuvo el aliento. Emma estaba a unos metros de Oscar, observándolo con curiosidad. No lo tocó, no se acercó, pero tampoco se alejó. Era un comienzo. ¿Te gustaría darle un bocadito, mi amor?, preguntó Marta con cautela, ofreciéndole una galleta para perros. Emma no respondió, pero se quedó quieta, como si estuviera considerando la idea. Tras un largo silencio, extendió lentamente su mano y tomó la galleta. Oscar no se movió, solo esperó con paciencia. La niña vaciló, miró la galleta y luego. Finalmente, Emma dejó caer la galleta cerca de las patas de Oscar. El perro la olfateó y, con la mayor delicadeza, la tomó entre sus dientes. Emma observó cada movimiento con una atención inusual, como si estuviera descubriendo algo nuevo y misterioso. No era mucho, pero para Marta, fue como presenciar el primer paso de su hija hacia el mundo. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió mientras caminaban hacia la escuela. Como de costumbre, Emma sujetaba el brazo de su madre, pero esta vez, de vez en cuando, dirigía miradas furtivas a Oscar, que avanzaba a su lado con paso firme. Cuando pasaron cerca de un grupo de niños que jugaban ruidosamente, Marta notó con asombro que Emma no se tapó los oídos, como solía hacer. Aunque aún se aferraba con fuerza al borde de su abrigo y desviaba la mirada, algo había cambiado. Esa tarde, Heinrich les explicó cómo Oscar trabajaba para cuidar de Emma. Sebastián lo escuchaba con escepticismo, observando a su hija con una mezcla de duda y esperanza. No podía evitar la incertidumbre, pero en su interior quería creer que este perro podía marcar la diferencia. Él lo entiende todo, murmuró, mirando a Oscar, quien descansaba tranquilamente junto al sofá. No solo lo entiende, respondió Heinrich con una leve sonrisa, él lo siente. Esa noche, el ambiente en casa se sintió distinto. Después de la cena, Emma no corrió inmediatamente a su habitación como solía hacerlo. Se quedó unos minutos en la sala, observando a Oscar, quien yacía con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Emma avanzó lentamente, paso a paso, hasta situarse a solo unos centímetros del perro. Marta contuvo el aliento. La niña extendió la mano, y con dedos temblorosos, rozó el suave pelaje de Oscar. Fue un toque fugaz, casi etéreo, pero lo suficiente para hacer que el corazón de Marta se desbordara de emoción. Sin decir nada, Emma se dio la vuelta y se marchó a su cuarto. Marta miró a Sebastián con los ojos llenos de lágrimas. No necesitaban palabras, porque en su mirada compartían el mismo pensamiento, tal vez, solo tal vez, un nuevo camino se estaba abriendo. Los días transcurrieron y Oscar se convirtió en una presencia constante en la vida de Emma. Nunca la presionaba ni exigía su atención. Simplemente la acompañaba, como una sombra fiel y paciente. Si Emma se sentaba en la sala, él se recostaba en una esquina; si salía al jardín, él se mantenía cerca sin invadir su espacio. Pero lo más extraordinario era su sensibilidad para percibir las emociones de la niña. En los momentos en que Emma se mostraba inquieta, meciéndose más rápido de lo habitual o apretando con fuerza sus manos, Oscar se acercaba y se acostaba a su lado, en silencio, irradiando una calma indescriptible. Al principio, Emma actuaba como si él no estuviera allí. Sin embargo, poco a poco, comenzó a aceptar su presencia. A veces, cuando creía que nadie la veía, sus dedos se deslizaban suavemente por el pelaje del perro mientras su mirada permanecía fija en el suelo. Pequeños gestos, casi imperceptibles para los demás, pero para Marta eran señales inequívocas de que algo estaba cambiando. Sebastián empezó a prestar más atención a la relación entre su hija y Oscar. Todavía no sabía qué pensar de todo aquello, pero no podía negar la evidencia: Emma era diferente. Seguía siendo silenciosa y reservada, pero había algo nuevo en ella. Una chispa de curiosidad, un hilo de conexión que antes no existía. ¿Te has dado cuenta de lo tranquila que está cuando él está cerca?, preguntó Marta una noche, mientras observaban a Emma sentada en la alfombra con Oscar a su lado. Sí, admitió Sebastián, cruzando los brazos. Es extraño. Parece que él comprende lo que ella siente. Heinrich dijo que estos perros están entrenados para eso, pero creo que Oscar es especial. Sucedió un episodio inesperado. Emma estaba sentada en la mesa desayunando cuando Oscar se acercó y apoyó su cabeza sobre su regazo.
Marta y Sebastián contuvieron la respiración, esperando que su hija se apartara, como siempre hacía ante cualquier contacto físico. Pero en lugar de eso, Emma se quedó inmóvil unos segundos y luego, con un gesto lento y deliberado, tocó la nariz del perro con las yemas de sus dedos. Fue la primera vez que lo acariciaba de manera consciente, sin temor ni duda. Marta se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Sebastián apartó la mirada y parpadeó rápidamente. No querían asustarla, no querían que ese instante terminara. Pero cuando Emma finalmente retiró la mano, Óscar simplemente permaneció allí, tranquilo, como si supiera que lo importante no era ese primer toque, sino el hecho de que volvería a suceder. De camino a la escuela, ocurrió algo aún más sorprendente. Emma caminaba como siempre, sujetando el borde de su abrigo con sus pequeños dedos, pero en un momento, sin previo aviso, soltó la tela, en su lugar, agarró el collar de Óscar. No fue un gesto apresurado ni vacilante. Solo unos pasos, apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Marta sintiera que su corazón latía más rápido. En la escuela, algunos niños notaron la presencia del perro. Algunos lo encontraron gracioso, otros susurraban entre ellos. Emma, como siempre, parecía indiferente. Pero Óscar, atento y sereno, permaneció a su lado como un guardián silencioso, un escudo invisible entre ella y el mundo. ¿Por qué siempre está con ese perro?, preguntó un niño, su tono cargado de curiosidad. Es raro, murmuró otro con una sonrisa burlona. Emma escuchó, pero por primera vez no bajó la cabeza. No huyó ni se encogió. En cambio, apretó con más fuerza el collar de Óscar y siguió caminando. El perro, como si comprendiera la importancia de ese momento, ladró una sola vez, con firmeza, dejando claro que estaba allí para protegerla. Esa tarde, Emma tuvo una crisis. Fue leve, casi imperceptible para cualquiera que no la conociera bien. Un ruido fuerte en la calle, un estruendo repentino que la hizo taparse los oídos y encogerse en una esquina de la habitación. Antes, habría llorado durante horas, temblando y negándose a que alguien se acercara. Pero esta vez, Óscar no dudó. Caminó hacia ella con calma, se acostó a su lado y presionó su cuerpo contra el de la niña. No hizo nada más. No intentó forzar su cercanía, solo estuvo allí. Emma no lo apartó, no huyó. En cambio, deslizó lentamente sus dedos por el pelaje del perro, y con un suspiro tembloroso, enterró su rostro en su cálido abrigo de pelo. Marta, que observaba desde la distancia, sintió como las lágrimas caían por su rostro. Por primera vez, su hija no estaba sola en su tristeza. Sebastián se acercó y posó una mano en el hombro de su esposa. Lo logró, susurró, con incredulidad en la voz. Marta sintió, sin poder apartar la vista de su hija y Óscar. Entró en su mundo, respondió con la voz entrecortada. Y ahora, ella ya no está sola. Esa noche, cuando Emma se fue a la cama, Óscar la siguió y se recostó junto a ella, tan cerca que sus respiraciones parecían entrelazarse en el silencio de la habitación. La niña, con movimientos pausados y casi inseguros, levantó la mano y acarició la cabeza del perro antes de cerrar los ojos. En la oscuridad del pasillo, Marta y Sebastián intercambiaron una mirada cargada de emoción. No necesitaron palabras. Ambos sabían que algo profundo y maravilloso había cambiado para siempre. Los pensamientos de Óscar iban más allá de los de un simple perro, él era el puente que Emma necesitaba para conectar con el mundo. La mañana amaneció pesada, con el aire denso de humedad y un cielo cubierto de nubes grises, como si presagiara algo inminente. Marta miró por la ventana y un escalofrío recorrió su espalda, pero guardó silencio. En la sala, Emma estaba sentada en la alfombra, sus dedos deslizándose lentamente por el pelaje de Óscar, que dormía apaciblemente a su lado. Era un gesto automático, pausado pero cargado de significado. Sebastián ajustó su corbata, tomó su maletín y se acercó a su hija. Con suavidad, posó una mano en su hombro y esperó. Emma parpadeó un par de veces antes de girar su rostro hacia él. Voy a trabajar, pequeña. Hasta luego. La niña no respondió con palabras, pero apretó un poco más la oreja de Óscar. Era su forma de decir que había escuchado. Para Sebastián, eso bastó. Suspiró y se marchó, pero en su interior, una inquietud latía con fuerza. A medida que avanzaba el día, el calor se volvió insoportable, haciendo que el aire se espesara aún más. Emma nunca toleraba bien este clima, la volvía inquieta, irritable. Óscar lo percibió y se mantuvo alerta, sin apartarse de su lado. Marta decidió que un paseo por el parque podría ayudar a distraerla. Tomó su mano con delicadeza y le ofreció la correa de Óscar, que Emma sujetó con suavidad. El parque estaba más vacío de lo habitual, el calor sofocante mantenía a la gente en sus casas, anticipando la lluvia que todos sabían que pronto llegaría.
A mitad del camino, un trueno rugió en el cielo. Un estruendo seco y violento que rasgó el silencio como un aviso implacable. Emma se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo entero se tensó y su respiración se aceleró. Marta sintió el pánico de su hija como si fuera propio y apretó su mano con ternura. Tranquila, mi amor, solo es un trueno, susurró con dulzura. Pero Emma no escuchaba. Su mundo entero se había reducido a ese sonido atronador, a la angustia que se expandía como un eco dentro de ella. Sus pensamientos eran un torbellino de caos y miedo. Su mente gritaba y su única reacción fue correr. Todo ocurrió en un instante. Antes de que Marta pudiera sujetarla, Emma soltó la correa y se lanzó hacia la calle. Sin dudarlo, Óscar corrió tras ella con la rapidez de un rayo. Marta gritó, sintiendo como el miedo se enroscaba en su garganta, robándole el aliento. Su corazón martilleaba en su pecho, pero sus piernas no eran lo suficientemente rápidas. Sabía que no alcanzaría a su hija a tiempo. Emma cruzó la calle sin mirar. Un claxon resonó en el aire y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado rasgó el momento como un trueno. Demasiado tarde. El impacto fue seco. Todo pareció ralentizarse mientras Marta observaba con horror cómo el cuerpo de Óscar giraba en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Un silencio espeso cayó sobre la escena, roto solo por el sollozo desgarrador de Emma. La gente comenzó a reunirse, murmurando, pero Marta apenas podía escuchar. Sus oídos zumbaban, su mente se negaba a aceptar lo que acababa de ocurrir. Emma estaba arrodillada en el pavimento, sus pequeñas manos aferradas a la pata de Óscar. Temblaba, con los labios entreabiertos, y luego, en un hilo de voz, pronunció algo que hizo que Marta contuviera la respiración. Óscar. Era la primera vez que decía su nombre. El perro abrió los ojos con dificultad, su respiración entrecortada, sus costillas subiendo y bajando con esfuerzo. Aún así, movió ligeramente la cola, como si intentara decirle a Emma que seguía allí, que todavía luchaba por ella. Marta se arrodilló junto a su hija, con las lágrimas brotando de sus ojos. «Necesitamos ayuda», gritó desesperada. Un hombre entre la multitud corrió hacia su coche. «Voy por él, rápido, súbanlo». Con manos temblorosas, Marta tomó a Emma en brazos y la alejó unos pasos, pero la niña forcejeó, negándose a soltar a Óscar. Al final, permitió que el collar del perro se quedara entre sus dedos, como si aquello fuera un vínculo que no podía romperse. La lluvia comenzó a caer con fuerza mientras el coche surcaba las calles rumbo a la clínica veterinaria. Las gotas gruesas tamborileaban contra el parabrisas, acompasadas con las lágrimas silenciosas de Emma. La niña no hablaba, no sollozaba, pero su mirada estaba perdida, atrapada en el abismo del miedo. Marta le acarició el cabello, intentando transmitirle un consuelo que ella misma no sentía. Al llegar, los veterinarios salieron corriendo. Se llevaron a Óscar en una camilla, desapareciendo rápidamente tras una puerta blanca. Marta intentó alejar a Emma, pero la niña se aferró a su brazo con fuerza inusual. «Va a volver», su voz era apenas un susurro, pero la claridad con la que habló hizo que el mundo entero se detuviera para Marta. No sabía qué responder. Miró el pasillo por donde Óscar había desaparecido y sintió un nudo en el estómago. En ese instante, Sebastián entró corriendo, con el rostro pálido por la preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la voz entrecortada. Marta negó con la cabeza, incapaz de hablar. Sebastián miró a su hija, sin dudarlo, se agachó y la abrazó con fuerza. «Todo estará bien, cariño», murmuró, aunque ni él mismo estaba seguro de que fuera cierto. Emma no respondió, pero hundió el rostro en el pecho de su padre, sujetando con fuerza el collar de Óscar. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, en una fría y luminosa habitación, Óscar luchaba por cada respiro. Afuera, la tormenta arreciaba, y nadie sabía si esa noche solo traería lluvia o si también traería una pérdida irreparable. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable, cada segundo se alargaba como una eternidad. Sebastián intentaba mantener la compostura, pero sus puños cerrados y la mirada fija en la puerta cerrada del quirófano delataban su ansiedad. La espera era un castigo silencioso. Cuando finalmente la puerta se abrió, el veterinario apareció con los guantes aún manchados y un suspiro pesado escapando de sus labios. Su rostro era serio, pero no reflejaba una tragedia inminente. Marta se precipitó hacia él, con la voz quebrada por el miedo. «¿Está vivo?», preguntó, su corazón tamborileando en su pecho. El veterinario sintió, y Marta sintió que sus piernas cedían bajo su peso. Sebastián la sostuvo por la cintura, dándole apoyo. «Ha sobrevivido al impacto», explicó el hombre, «pero está muy débil. Tiene una pierna rota y hemorragias internas que debemos monitorear».
Los próximos días serán cruciales. En el rincón de la sala, Emma no reaccionó. Sus dedos seguían aferrados al collar de Oscar, sus nudillos blancos por la presión. No levantó la mirada ni cuando Marta se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el brazo. Cariño, Oscar está luchando. Está aquí con nosotros. Emma frunció los labios y, tras un largo silencio, susurró con voz temblorosa. Quiero verlo. Sebastián intercambió una mirada fugaz con Marta antes de volverse hacia el veterinario. ¿Podemos entrar? El hombre dudó un instante y luego asintió. Solo por unos minutos. Está muy débil. El pasillo que conducía a la sala de recuperación se alargaba interminablemente. Cada paso de Emma era titubeante, pero cargado de determinación. Marta sujetaba su mano, pero sabía que en ese momento su hija no necesitaba ser guiada, necesitaba encontrar a su amigo. Al llegar, vieron a Oscar acostado sobre una camilla, cubierto con una delgada sábana. Su respiración era pesada, y sus ojos apenas se abrían. Máquinas y monitores rodeaban su cuerpo, emitiendo pitidos que parecían marcar la delgada línea entre la vida y la muerte. Emma se acercó, temblorosa. Se detuvo frente a la camilla y extendió la mano con cautela, como si temiera romperlo con el más mínimo contacto. Al final, dejó que sus dedos rozaran suavemente la nariz del perro. Oscar susurró, su voz rota pero clara, resonando en la frialdad de la habitación. Marta ahogó un sollozo. Era la primera vez que su hija decía un nombre por voluntad propia. Oscar, a pesar de su debilidad, abrió los ojos un poco y movió la cola en un gesto apenas perceptible, pero lleno de significado. Emma cerró los ojos y apoyó la frente en la cabeza del perro, sintiendo el calor de su piel contra la suya. No me dejes, murmuró, en un tono que, en la silenciosa habitación, se sintió como un grito. Esa noche, Emma se negó a dejar la sala. Permaneció junto a la camilla, sosteniendo la pata de Oscar con sus pequeñas manos. Ningún médico intentó apartarla, todos parecían comprender que en ese momento, el vínculo entre la niña y el perro era lo único que importaba. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Oscar seguía inmóvil, su respiración pausada y su cuerpo luchando por recuperarse. Los veterinarios hacían lo posible, administrando medicamentos y monitoreando sus signos vitales, pero nadie podía asegurar si volvería a ser el mismo. La incertidumbre pesaba en el aire. Marta y Sebastián se turnaban para estar con Emma en la clínica. Pero la niña nunca faltaba. Cada día llegaba, se sentaba junto a la camilla y sujetaba la pata de su amigo. Al principio, solo guardaba silencio, pero con el tiempo comenzó a susurrar. Frases cortas, pensamientos dispersos, palabras que parecían nacer de un rincón profundo de su corazón. Nadie podía entender todo lo que decía, pero lo que estaba claro era que, por primera vez en su vida, Emma estaba aprendiendo a conectar con sus emociones. Sebastián observaba desde la distancia, asombrado. Su hija, quien siempre había permanecido en un mundo impenetrable, ahora compartía su corazón con alguien. Con Oscar. Tal vez, solo tal vez, ese vínculo sería la clave para abrir la puerta que siempre había mantenido cerrada. Intentaba expresarse. Él siente tu presencia, dijo Heinrich en una de sus visitas. Oscar siempre fue un luchador. Intenta volver hacia ti. Emma no respondió. Solo enterró los dedos en el pelaje del perro, como si al sujetarlo pudiera evitar que se desvaneciera. Aferrarse a él era lo único que podía hacer. Los días transcurrían lentos, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Oscar movió su cola por primera vez desde el accidente. Su respiración se volvió más profunda, y sus ojos, antes opacos, comenzaron a abrirse con más frecuencia. Los veterinarios afirmaban que estaba respondiendo bien a los medicamentos, pero Marta sabía que aquello iba más allá de la ciencia. Era el lazo invisible entre Emma y Oscar lo que lo mantenía luchando. Una mañana, cuando Emma se sentó junto a él como cada día, ocurrió lo impensable. Oscar, con un esfuerzo titánico, levantó la cabeza. Fue un movimiento lento, torpe, pero lleno de determinación. Emma contuvo la respiración y apretó con más fuerza el collar entre sus dedos. Entonces, sintió la lengua cálida y húmeda del perro lamiendo suavemente su mano. En ese instante, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de la niña. No era grande ni evidente, pero era real. Marta sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Heinrich, observando la escena, cruzó los brazos y asintió con satisfacción. Volvió, dijo con certeza. La recuperación de Oscar fue lenta, pero constante. Emma continuó a su lado, vigilando cada pequeño avance, y cuanto mejor estaba él, más hablaba ella.
Al principio eran susurros, palabras sueltas, pero con el tiempo se convirtieron en frases completas. Para sus padres, aquello era un milagro. Una tarde, en la clínica veterinaria, Emma sorprendió a todos. ¿Tiene hambre?, preguntó de repente, mirando al veterinario. Marta sintió su corazón acelerarse. Era la primera vez que su hija formulaba una pregunta directamente a alguien que no fuera Óscar. El veterinario sonrió con calidez. Sí, tiene hambre. ¿Quieres alimentarlo? Emma asintió. Tomó un puñado de comida y lo extendió hacia Óscar, quien comió directamente de su mano. La niña rió suavemente. Fue un sonido breve, casi imperceptible, pero para Marta y Sebastián, fue como escuchar la melodía más hermosa del mundo. La noticia de la recuperación de Óscar se esparció rápidamente. Algunos vecinos se acercaban a preguntar por él, y en la escuela, los niños comenzaron a mirar a Emma de una manera diferente. No con lástima, sino con curiosidad y respeto. Seguía siendo la niña silenciosa, pero ahora había algo nuevo en ella. Algo fuerte, algo valiente. Sebastián empezó a pasar más tiempo en casa, más tiempo con Emma. Hablaba con ella, incluso si sus respuestas eran simples gestos o murmullos. Y Marta, desde la distancia, lo observaba con ternura. Por primera vez, veía en él a un padre que realmente comprendía a su hija. Días después, Óscar dio su primer paso sin ayuda. Sus patas seguían débiles, su cuerpo aún necesitaba sanarse, pero en sus ojos había una chispa de determinación. Emma se mantuvo a su lado, animándolo con paciencia, como él lo había hecho con ella tantas veces. Entonces, un día, cuando todos esperaban ese momento, Óscar caminó hacia ella por voluntad propia. Emma soltó el collar y abrió los brazos. El perro se acercó y apoyó su cabeza en su pecho. Ella lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pelaje cálido. No había palabras, no hacían falta. En ese instante, todo estaba bien.